Buenas tardes, hermanos, pues bienvenidos a este culto de estudio de la palabra y meditación. En el día de hoy pues tenemos un culto libre y me gustaría empezar el culto leyendo los dos primeros versículos de Salmo 130, que dicen: Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Y este es un sentimiento que todos tenemos cuando nos acercamos al Señor, que Él nos escuche, que Él nos oiga. Y también está la contrapartida, ¿no? Que nosotros tenemos que tener los oídos abiertos a lo que el Señor nos quiere decir. Así que tenemos las dos versiones de la misma moneda. Y me gustaría que con este espíritu también de obediencia a lo que Él nos quiere decir y a su enseñanza, pues empezamos el culto. Vamos a orar para iniciarlo. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra, porque siempre es fresca en nuestra vida, porque siempre nos trae paz, siempre nos trae consuelo, Señor, incluso en los momentos pues de abatimiento o de guerra interna, Señor, y de lucha. Tu palabra siempre es como un bálsamo, Señor, para nuestra alma. Y en ella queremos meditar, Señor, y aprender de ella. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartirla y de reflexionar, Señor, de manera libre por ahora en este país, Señor, y esperemos que siga así durante mucho tiempo. En el nombre de tu Hijo, Señor, te lo agradecemos. Amén. Pues como dije al principio del culto, hoy tenemos un tema libre y en este caso es la confianza en el Señor. Y vamos a tratar diferentes aspectos. La confianza en momentos de temor y de prueba, también en cuanto a la provisión del Señor, en momentos de ansiedad y el gozo que produce pues la confianza en el Señor. Yo le he pedido a diferentes hermanos de nuestra congregación pues que desarrollen un pequeño pensamiento en cada uno de estos aspectos. Y quisiera darles las gracias de antemano a ellos por el esfuerzo que han hecho y la meditación que van a realizar. Hola, muy buenas noches. En nuestra vida, si de algo podemos estar seguros, es de que habrán tiempos de prueba, tiempos de enfermedad, de pérdida de seres queridos, o pérdida del trabajo, o ruina económica. También puede ser que vivamos o experimentemos conflictos familiares, conflictos con amigos o compañeros de trabajo. También es posible que recibamos injusticias, infamias, insultos o persecuciones por quienes somos en Cristo. En ocasiones incluso podemos afrontar varias de estas pruebas a la vez. Algunos creen que pasar por periodos de prueba es una evidencia de que hemos perdido el favor de Dios. Y otros también piensan que son consecuencias de nuestro pecado. Así, muchas veces nuestra respuesta ante ellas se traduce en temor, frustración, dolor, angustia o terrible preocupación o ansiedad. Sin embargo, la palabra del Señor no manifiesta que la prueba sea un castigo o la pérdida del favor de Dios. Como podemos leer en 1 de Pedro 1, 6, 7, que nos dice: en la cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otros textos de la palabra del Señor también nos dice algo parecido. La providencia de Dios no nos libra del sufrimiento y de las aflicciones hasta que pasemos a su presencia en la eternidad. Sin embargo, nos asegura de que el Señor está llevando a cabo su perfecto plan con nosotros, constituyéndose estos momentos difíciles de prueba como una contribución a nuestro crecimiento espiritual y santificación. Así que tengamos en cuenta
que forma parte del plan de Dios para nuestras vidas, los días difíciles por los que pasamos, las puertas que se nos cierran, algunas preguntas sin respuesta o nuestras limitaciones también forman parte del plan de Dios. Y aunque es difícil sentirse bendecido en medio del sufrimiento, Cristo afirma lo que somos en Él por medio de la prueba y el sufrimiento. Porque como dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que la prueba nos ayuda a crecer en fe. Cuando perseveramos en medio de las pruebas, comenzamos a comprender que con la ayuda de Dios podemos mantenernos firmes y obedientes. También aprendemos la magnitud de su fortaleza para sostenernos. Al mismo tiempo, la prueba, purifica nuestras vidas. El sufrimiento nos impulsa a buscar los brazos del Señor y cambia nuestro enfoque. A medida que nos acercamos más y más a Él, el Señor nos hace conscientes de nuestros pecados, algunos incluso relacionados con nuestra prueba y otros no, de los cuales debemos arrepentirnos. También el Señor, a través de las pruebas, nos prepara para un servicio mayor. La adversidad derriba nuestra autosuficiencia y orgullo, actitudes que restringen nuestra utilidad para el Señor. El orgullo cae cuando reconocemos que no podemos seguir a Cristo por nosotros mismos. Una vida sin problemas no siempre indica bendición. Por eso no nos sorprendamos por el fuego de la prueba. Si la adversidad fortalece la fe, purifica el corazón y nos prepara para un mayor servicio, agradezcamos al Señor cómo la usa en nosotros. Y la activación de la gracia que recibimos por parte del Espíritu Santo se realiza por un acto que nos revela dos personajes. Bueno, nos revela muchos personajes en la Biblia, pero en esta noche vamos a hablar de dos personajes. Uno David y otro Moisés. En el Salmo 56, en el versículo 3, podemos leer que David declaró: en el día que temo, yo en ti confío. Los filisteos rodearon y prendieron a David en Gat durante el tiempo en que él se había refugiado bajo la protección del rey Aquis por miedo a Saúl. Y sin saber, el rey le pidió que luchara contra su pueblo. Al final, pues fue descubierto quién era David y fue rodeado, intentado capturar. Pero el Señor, en medio de la amenaza, le ayudó a escapar. Y él declaró que en estos días de temor, la respuesta es: yo en ti confío. Y vemos también en la situación en la que Moisés está a punto de partir a la presencia del Señor, que él confía en fe que Dios cumplirá su promesa de entrar y conquistar la tierra prometida. Aunque él no dirigirá al pueblo en esa conquista para enfrentarse a sus enemigos, leemos cómo Moisés alienta a Josué con las siguientes palabras. En Deuteronomio 31, 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni desamparará, no temas ni te intimides. Moisés alienta a Josué a confiar en esa promesa y a obedecer, cruzando el Jordán, tras el cual se escondían enemigos y fuertes contrincantes que se lo pondrían difícil. Pero Moisés le recuerda a Josué que el Señor va delante de ellos, que está con él y que nunca lo dejará ni desamparará. Así que, en fe, la respuesta de Josué debe ser no tener miedo ni intimidarse por ese enorme desafío.
Pues nuestras respuestas ante las pruebas deben ser la confianza absoluta en el Señor, en su soberanía y su poder. Él tiene el control. Por lo tanto, yo te invito a que en esta noche, si estás pasando por pruebas, le digas al Señor: Señor, en ti confío, tú eres mi herencia y mi porción, en ti esperaré. Que el Señor los bendiga. La confianza en la provisión del Señor es un tema que me parece retador y desafiante. Yo cuando era pequeñito, estaba en la iglesia, tendría 7 u 8 años, estaba en Castellón, siempre veía en el fondo de la iglesia un texto que decía lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este texto está enclavado en Mateo 6 y es el versículo 33. Claro, yo lo leía y una y otra vez y me llamaba la atención, lo llegué a memorizar y decía, pero ¿qué quiere decir realmente, no? Claro, para entenderlo bien hay que leer el contexto. Los versículos anteriores y posteriores ayudan bastante y justamente tratan de la provisión del Señor. Vamos a leer desde el versículo 31 al 34, que dice lo siguiente: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A mí me parece un texto que tiene una fuerza impresionante, porque nos está de verdad desafiando, nos está diciendo claramente que no debemos preocuparnos ni siquiera por lo más básico, es decir, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a dormir, porque directamente el Señor ya se ocupa de eso, que nuestra preocupación debe ser entonces buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, preocuparnos de hacer la voluntad del Señor en cuanto a ayuda, servicio a los demás, en cuanto a obediencia al Señor. Es decir, que nuestra mente debería estar ocupada en esto y nuestra voluntad al 100%, y que no nos debería paralizar el sustento, no nos debería paralizar el que ponerme de ropa o el transporte, porque se supone que el Señor se va a ocupar de ello. A mí me parece que tiene una potencia este texto y que es súper retador. Yo me acuerdo que cuando era niño decía, pero ¿y de qué viviré? Si yo me dedico, por ejemplo, a las misiones, ¿de qué voy a vivir? Porque algo tendré que vivir. Y si me voy, por ejemplo, a África como misionero, si me enfermo, se me ocurrían 1000 cosas, 1000 miedos, 1000 temores. Y lo cierto es que ya tenía la respuesta en la palabra. Una cosa es conocerlo a nivel intelectual y a nivel incluso mental, y otra cosa es incluso emocional, ¿no? Pero otra cosa es vivirlo o vivir en esa confianza, es decir, es que no me voy a preocupar por eso, yo sé que en el Señor estoy seguro, sé que en Él tengo su provisión y que no me va a parar nada para hacer la voluntad del Señor, porque Él me ha prometido que me va a sustentar. Vivir en esa confianza me parece que es algo a lo que todo cristiano debe llegar, y creo que produce una paz interna que no se puede escribir con palabras. Es verdad que una de las cosas que ayuda a llegar a este nivel de confianza en el Señor, a aquellos que somos más duros de cabeza o que somos más miedosos, son las pruebas. Las pruebas son las que el Señor, como ha dicho Luis,
te deja simplemente a su merced, porque no hay nada que tú puedas hacer para mejorar la situación, a lo mejor sí para empeorarla, pero no para mejorarla, y en la que tú te ves simplemente dependiendo de él. Creo que esas son las cosas por las que nos hace pasar el Señor a aquellos que somos más duros, a aquellos que somos menos confiados, desafortunadamente, para bendecirnos, para ayudarnos a comprender que en Él estamos seguros, que no tenemos que hacer nada más allá de lo que es la red que Él nos pone, ¿no? Y muchas veces pues eso se ve reflejado en el trabajo, a lo mejor no tienes el sueldo que tú esperabas, o el trabajo que tú esperabas, o no te llega la nómina en los momentos que creías que tenía que llegarte, o simplemente surgen problemas en tu vida que no esperabas, que no eran previsibles y que te dejan a merced de la provisión del Señor, sin que tú puedas hacer mucho. Y en la que muchos de los consejos que te puedan dar los hermanos, incluso gente querida, no sirven. Más aumenta más el estrés, ¿no? Porque pone más carga sobre ti, cuando debería ser quitar carga, en el sentido de decir, es verdad, aquí lo único que queda es esperar en el Señor y confiar en que Él va a obrar y va a resolver esta situación. Pero la mayoría de veces no hacemos eso. La mayoría de veces lo que hacemos es actuar, porque pensamos que si no tenemos el control, estamos haciendo algo mal. Y justamente el Señor lo que está haciendo muchas veces es lo contrario, ¿no? Demostrarnos que no es nuestro control sino el suyo. Entonces, yo creo que es una lección a aprender, por la que debemos pasar todos, y que al final nos va a liberar de nuestros temores, de mucha ansiedad, y es algo que está en el núcleo del Evangelio, en el Sermón del Monte, ¿no? Creo que se hace muy difícil seguir al Señor de verdad, seguir el ministerio que Él ha diseñado para nosotros, las obras que Él ha diseñado para nosotros, si no tenemos esta confianza en Él. Y creo que por eso Él trabaja tanto esto en nosotros. Pues, amén, amén, hermanos. Recientemente se hizo un estudio, concretamente en este año 2025, sobre la ansiedad. Se entrevistaron a unas 17.000 personas aquí en España y las edades estaban comprendidas entre los 18 y los 75 años, arrojando un resultado sorprendente. El 23% de los encuestados habían confesado haber visitado a un profesional de la salud por este tema. Y nos preguntamos, ¿nosotros como creyentes estamos expuestos también a esta, digamos, patología, entre comillas, si se puede llamar así? Pues vamos a dar un par de pinceladas en la Biblia a ver qué nos dice al respecto. En otro tiempo yo llegué a oír, quizá al principio de mi conversión, que hace muchos años ya, pues oí decir a algunas personas que nosotros como creyentes no teníamos por qué pasar ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera, por tener a Cristo con nosotros. Y nada más lejos, después de pasar el tiempo y ver un poco más de la Biblia, pues vi que no, que evidentemente pues estamos expuestos todos. Y eso lo podemos ver en muchos casos en la Biblia. No vamos a poner los ejemplos en concreto, pero sí nombrar a un par de personas como David, Elías, etcétera. Seguro que ustedes conocen más y sus historias. Y podemos ver que ellos también pasaron momentos de dificultad, de ansiedad, depresión, etcétera. Pero ¿tenemos solución nosotros para eso? ¿Tenemos recursos? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hay un pasaje en el libro de Filipenses. No lo tengo por aquí. A ver. Tenemos que ir buscando, dejando
la Biblia digital. Acostumbrarnos otra vez a la Biblia de papel, que cuando tenemos una Biblia en las manos nos volvemos muy torpes y tenemos que volver a la senda antigua. En Filipenses 4:6 nos dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Nos invita a orar al Señor, a hacerle peticiones con oración, es decir, hacer oraciones con ruego, con acción de gracia, y el resultado en el siguiente versículo nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Mi entendimiento y el tuyo. Y una paz que no, como nos dice la Escritura, no nos puede dar el mundo, porque no la tiene, solo Cristo nos la puede dar. También hay otro pasaje en Primera de Pedro, a ver si lo encuentro, tengo que practicar más. Primera de Pedro 4, no, Primera de Pedro 5, el verso 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mire, para los que dicen aquí que el creyente no tiene ansiedad, no puede tenerla, pues aquí declara que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Es decir, si vamos a echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, pues es que la tenemos. Es evidente. Entonces hay un versículo, voy a leer el 6 también. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que nos dice que nos humillemos y que luego echemos nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué nos dirá que nos humillemos? Porque nosotros pues no tenemos ningún derecho de exigirle al Señor que Él nos sane, nos prospere, etcétera, etcétera. Por eso nos dice que nos humillemos delante de la presencia del Señor, con acción de gracias, como leíamos antes, con oración y ruego, con humildad, porque hay que reconocer quién es Dios primero. Dios es el Altísimo, está muy por encima y nosotros somos muy pequeñitos, somos seres muy limitados. Y vamos a Él esperando su gracia para que Él pues obre en nosotros. ¿Qué? ¿Que Él no nos la puede quitar? Pues que sí, que puede. Ahora, yo no te prometo que en todas las ocasiones Él me quite la ansiedad. Quizás yo tenga que pasar por un momento de ansiedad porque Él quiere, corregirme algo, etcétera, etcétera. Él lo puede hacer. Así que aceptamos la voluntad del Señor, pero sí que es verdad que nos enseña a que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Con toda oración y ruego vamos a Él, con humildad, humillándonos, y Él nos promete la paz que Él solo puede dar. Amén. Muy buenas, queridos hermanos. Esta semana nos toca un poquillo hablar del tema de la gratitud y estar gozosos en el Señor. ¿Cómo nos ha afectado eso a nosotros? Entonces, personalmente, últimamente, he estado pidiendo petición de oración a la iglesia y a la familia. Dentro de las cosas malas que nos pueden pasar, en esos momentos, el Señor está siempre a nuestro lado, siempre nos está ayudando. Entonces hay que ser agradecidos con Él, hay que orarle, hay que darle las gracias por todo lo bueno que hace por nosotros, porque Él no hace nada malo por nosotros. Él todo lo que hace lo hace bien y lo hace bueno. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Él y orar a Él, ¿no? Como bien dice aquí en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 5:16, ¿no?
Están siempre gozosos, están siempre agradecidos, están siempre contentos, están siempre alabando al Señor, orando al Señor. Es nuestro salvavidas, es nuestro flotador. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No solamente cuando estemos mal, o cuando ahí están pasando por situaciones muy críticas o malas. Él está con nosotros fijo. Él es nuestra roca para estar anclados en Él. Entonces hay que dar gracias. Y esa es su voluntad. Nosotros a veces no entendemos el por qué son ciertas cosas o por qué ocurren ciertas cosas, pero tenemos esa fe, ese amor hacia el Señor, esa comprensión o ese intento de entenderlo todo como seres humanos que somos, y gracias a Él estamos donde estamos y salimos de donde salimos. Dar gracias a Dios ante todo es lo principal. Si no somos agradecidos, nosotros no podemos actuar justamente ni con humildad con la gente que nos rodea para poder transmitir ese mensaje de Dios. Es su voluntad con nosotros y se nota cuando tú estás falto o cuando tú pides ya no por ti sino por un familiar, por una enfermedad. Tú notas esa mano que te está ayudando, que te está sujetando, que te está dando fuerza, que te está dando ánimo. Y eso es motivo de alabanzas hacia el Señor y de darle unas gracias de todo corazón y todos los días. Lo más difícil es hacerlo exactamente en los momentos complicados, en los más difíciles, pero no pasa nada. Ahí están nuestras pruebas. Ahí está nuestra fe en el Señor. Él todo lo puede. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Yo nada más que tengo palabras de elogio, de amor hacia Él. Él me lo ha dado todo. Yo las cosas malas que he hecho es porque han sido lecciones mías. Pero incluso haciendo lecciones malas, hay que estar agradecido porque el Señor te pone la piedra, superas la prueba y Él sigue ahí a tu lado, ayudándote. Lo más bonito y lo más precioso que hay en este mundo es Él, Dios. Entonces, gracias por todo, Dios, de todo corazón. Cuando tenemos para comer, cuando tenemos para vestir, cuando tenemos para reunirnos, todos son motivos de estar gozosos en Él. Y estas son cosas para poder seguir trabajando en Él y conocer mejor al Señor. ¿Qué mejor experiencia que amar al Señor, que todo lo hace por ti de una manera incondicional? Para nuestro bien. Entonces, eso es motivo de orgullo, ya que el Señor piensa en ti, es un motivo de orgullo y de admiración hacia Él. Pues quisiera de nuevo dar las gracias a los hermanos por compartir la palabra o compartir estos pensamientos, a Luis, a Germán, a Juan y también a Alberto, que siempre está detrás ahí editando los vídeos y colaborando, pues a él también. Me gustaría despedir el culto con una oración y con este sentimiento de confianza, de gozo en el Señor, de seguridad en Él. Pues Señor, gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Gracias por la palabra que podemos compartir, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel a tus promesas, que en ti podemos estar seguros y confiados por la provisión que tú nos das, por la protección en el momento de prueba, por la calma y la paz que tú traes a nuestros corazones en momentos de ansiedad, Señor, y por el gozo que tú obras en nosotros, Señor. Gracias porque tú, Señor, de verdad
lo eres todo en nosotros, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes de verdad a meditar cada día en tu palabra, a memorizarla, a hacerla nuestra, Señor, no solamente a tenerla en nuestra memoria, sino a vivirla, a vivir, Señor, como el pan que tú nos das cada día. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tus bendiciones. Amén.